Un saludo para todos los que nos están mirando. Bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo Pensamiento Económico Natural Sudamericano y la Escuela Económica Geseliana. Eh, Hoy particularmente vamos a estar hablando de la doctrina fiscal geseliana y el régimen fiscal de la tierra. Para eso quiero presentar a nuestro expositor del día de hoy, el doctor y profesor Héctor Sandler. Él es abogado, doctor en Derecho y en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, es exdiputado nacional en 2 periodos, es autor de numerosos libros y cuenta con una amplia trayectoria como docente universitario en las asignaturas de Historia Económica y Social, Introducción al Derecho, Derecho Civil y Filosofía del Derecho. Eh, bueno, sin más dilación, le voy a dar la palabra a nuestro expositor. Orgullosa. Hola. ¿Ya? Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Carlos Luz, que ha organizado este evento y además darme la posibilidad de exponer las pocas ideas que uno puede tener acerca de una persona muy poco conocida entre nosotros, pero de gran relevancia en el mundo intelectual, digamos, e inclusive en el mundo político. Me refiero a Silvio Gesell. La exposición que me han asignado a mí, yo la he leído con cuidado y hay una referencia inicial que voy a tratar de corregir desde un comienzo para evitar equívocos que son frecuentes. En mi opinión, Silvio Gesell no valoraba significativamente la obra de Carlos Marx, no la obra en sí mismo, sino la postura, digamos, ideológica de la transformación social. Lo más importante en este aspecto, para que se comprenda lo que yo quiero decir, es que, aunque parezca extraño, y mucho más en esta época, la posición, yo diría, sentimental política de Silvio Gesell era de un individualismo libertario. Es decir, que constituir un tipo de sociedad, no pasado mañana, no la próxima década, un tipo de sociedad humana donde el individuo cobrara máximo relieve. No es una idea sola y peculiar de Silvio Gesell. Por empezar, es una idea que transita toda la historia de la humanidad. Ahora, políticamente, tiene sus momentos de lucidez, sus momentos de sombra. En la época que escribe Silvio Gesell, o que piensa Silvio Gesell, que es el fin del siglo XIX y comienzo del XX, esa idea era bastante en ebullición. Los autores que él cita, Schopenhauer, Nietzsche, como figuras filosóficas, Landauer, son todas de alguna manera caracterizadas por ese fuerte impulso hacia el individualismo radical. Ahora, esto, lejos de significar una disolución de la sociedad, importaba una recomposición de la sociedad. En cierta forma, si uno lee los trabajos de Gesell, diríamos, en cierto aspecto, para los que están más o menos informados, y trataré de aclararlo, él veía como un avance en la cultura contemporánea, la política contemporánea, el fenómeno manchesteriano, es decir, la formación de una economía de libre iniciativa a cargo de los individuos. E inclusive considera que este impulso en Manchester, que se propaga por todo el mundo de alguna manera, este impulso fracasó por algunas consideraciones erróneas de los movimientos de la época, pero no porque el impulso estuviera errado, de tal manera que en términos actuales yo diría que es, sin que esto implique un juicio, un liberal acérrimo, es decir, defensor de un máximo desarrollo del individualismo de cada persona.
Esto que voy a decir ahora es por mi cuenta, no lo pongo en la boca de Hessel. Pero hay autores, no cualquier autor, que piensan inclusive hasta en términos de la reencarnación humana. Cada vida humana es una experiencia para ir perfeccionando el individuo hasta su total perfección. De ninguna manera escuche lo que yo digo como atribuyéndolo a Hessel, pero digo que esta idea que el individuo es una radical identidad, que cada uno es uno mismo y solo uno, es una idea que cobra mucha fuerza en esa época. Ahora, para llevarlo al terreno de nuestros días, yo les pediría a cada uno de ustedes que recuerden, si pueden, alguna experiencia de la adolescencia o en las vísperas de la adolescencia, cuando llegaba la visita a casa y la visita decía, pero Juancito, qué parecido sos a tu papá. Y el nene decía, sí, efectivamente, ya me lo dijo la señora de al lado. Y al rato, pero Juancito, sos como tu papá vos. Sí, ya me lo dijo, señora. A la quinta vez, sos como tu papá. Por favor, señora, yo soy yo y solo yo. Es cierto que me parezco a mi papá, pero soy yo. Esta afirmación de que solo soy yo, así tomado en este ejemplo casero, sin embargo, es esta tendencia a un radical individualismo. Ahora bien, cortemos acá. Esto no se puede dar desde el chiste de Adán y Eva, que estaban muy bien en el paraíso, y ya saben que ustedes ahí no anduvo la cosa muy bien, y el Señor dijo, bajad a la tierra y llenad el pan con el sudor de vuestra frente. A partir de ese momento, yo me he casado, algunos de ustedes están por casarse, y cada uno más o menos tiene su pareja. Vamos de a dos. Es decir, tenemos que ir formando en sociedad este asunto. De tal manera que ese radical individualismo es sobre la base que estamos en sociedad. Ahora bien, aquí hay un corte. Esta es una posición, digamos, que yo la atribuyo exageradamente a Silvio Gesell, que no era único ni exclusivo. Para la época era bastante fuerte. Pero si ahora pasamos a la época actual, en donde el que no habla de sociedad es un canalla, porque lo que hay que mejorar es la sociedad, lo que hay que mejorar es el bien común. Es decir, hay una especie de sociabilización dominante, donde el que aparece como un individuo, bueno, parece medio rarito. No es por los tiempos, tiene raíces bastante profundas, pero quiero marcar la diferencia. Hoy, y no quiero entrar en la política argentina, digamos, el que no se presenta como sociabilizador es un canalla. Es decir, no se interesa por el ser humano. No quiero dar nombres, pero por favor revisen. Inclusive las posiciones liberales están arrinconadas. Tampoco se han actualizado demasiado, pero son como resabios que quedan del pasado. Han cambiado los modos, los tiempos, las costumbres. Y yo rescato de Silvio Gesell ese aporte notable que trae este acento que pone en la necesidad que en verdad desarrollamos la vida social para que cada uno pueda realizar su propia vida única y personal. Pero al precio, y ahora el valor de Silvio Gesell, de que para ello no es cuestión que nos rejuntemos, no es cuestión que vayamos todos en manada, no es cuestión de que estemos todos juntos, no es cuestión de alabar la bondad de estar todos cooperativamente, no. Esta es una tarea muy difícil, porque cuando los átomos, cada uno quiere realizar su propio destino, decir que tienen que ponerse en una botella llamada sociedad y adecuarse el uno al otro, bueno, yo creo que los argentinos vivimos una experiencia notable en ese sentido. Yo le digo la verdad, es la experiencia mía en los viajes a través del mundo. He viajado por muchos países, pero he hecho una experiencia que la quiero subrayar acá. A veces a comprar pasajes he hecho colas en las compañías de aviación en época de turismo.
Y yo le aseguro que mirando la fila de 50 personas que están paradas, le puedo decir quién es una mujer o un hombre argentino. No, no soy vanidoso ni nacionalista, pero tienen un porte los argentinos, un porte, ella y él, que son singularísimos en el vestir, en el modo de decir, en el modo de vivir en el país. Porque en Norteamérica, por ejemplo, yo decía algo y el inglés me decía, sí, usted tiene razón, pero él empezaba con sí. En la Argentina yo digo algo que todo el mundo sabe, dice, no, para un segundo, ya me empieza a ir por no. Primero me excluye, después afirma él. No estoy haciendo un reproche, estoy marcando algo de la idiosincrasia nacional. El argentino tiene, no sé por qué razones, si por el terreno, por el ambiente, por la raza, no me pregunten, no puedo dar diagnóstico, pero tiene una profunda individualidad. Y le cuesta un enorme trabajo encontrar la sociabilidad que le permita desarrollar esa individualidad. Y en ese desafío fenomenal se pasa de revoluciones y cae en lo que más le disgusta, que es la colectividad pesada. Y entonces lleva doble vida. Predica el socialismo a Dios y María Santísima, pero luego va a la Salada a comprar la blusa más barata. Y sabe dónde se vende de contrabando para comprar una cosa de oportunidad. Es decir, estoy señalando esto para mi caso, para nuestro caso, no como un ejemplo mundial, para poner de relieve esta enorme tensión que en todo ser humano existe entre la necesidad de ser uno mismo y hacerlo en conjunto con los demás, respetando los demás esta necesidad. Este es, diría, el problema existencial que no parece, pero que trata Silvio Gesell. Por eso es, volviendo al principio de esta perorata, que no trata con consideración a Carlos Marx, lo separa de entrada. Esto no está en la línea evolutiva. No se refiere a don Carlos Marx, por lo cual tendría gran respeto, sino a la idea de la colectivización como solución de los problemas del hombre. Todo esto tiene una gran importancia entre nosotros, estimados amigos, porque si nosotros vivimos nuestros problemas sociales hoy, yo le diría que piensen un poco, si tienen un poco de ganas y de tiempo, de pensar si este drama argentino de no encontrar la forma social que se ajusta a su radical individualidad no es una hipoteca que no somos capaces de levantar. Y para eso, diría yo, la lectura de Silvio Gesell es de gran provecho. No como una lectura escolástica para ver que nos diga lo que tenemos que hacer, sino con la lectura de que este hombre veía, sentía efectivamente el peso de la colectividad que anulaba la posibilidad de la individualidad. Este es el problema, digamos, básico, central, el leitmotiv de la vida de Gesell. De la vida me refiero en su vida personal y además en el desarrollo de su teoría. Aclarado esto, entonces hay tres problemas, a mi juicio, tres motivos que son la causa o el motivo de preocupación, el objeto de su análisis. Uno es el problema de la tierra. ¿Cómo se hace para acceder a la tierra satisfaciendo esa necesidad de individualidad en un mundo social? Y aunque él no desarrolla específicamente la teoría, la recibe ese problema y hace una remisión a distintos autores que han propuesto soluciones contemplativas de esa doble exigencia. ¿Cómo tener un acceso a la tierra todos en igual posibilidad? Porque no hay ser humano que no necesite de tierra. Perdón que yo subraye esto, porque si ustedes en el café, en la escuela, en su casa, dicen que todos los humanos necesitan tierra para vivir,
van a motivar una sonrisa sin una carcajada. Porque, escúcheme, yo soy oficinista, trabajo en el 10º piso, escribo con la computadora, veo tierra, pero en el escritorio, y la hago sacar porque me molesta. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que usted no vive sin tierra. No, ni siquiera me gusta ir al campo. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar que usted respira o no respira. Oh, hombre, por supuesto que respiro. Bueno, usted respira tierra. ¿Cómo que respira? Bueno, no tierra, no pedacitos de tierra, pero la atmósfera forma parte de la tierra, querido. Y cuando usted toma el avión, pone una serie de cámaras para que pueda teniendo el aire que la atmósfera no tiene y que necesita. Usted es un ser terráqueo. O usted no duerme. Sí, claro que duermo. ¿Cómo voy a dormir? Es porque usted tiene que descansar su físico. Y hombre, pero cualquier idiota sabe eso. No, le aviso que cuando usted descansa, su físico empieza a trabajar. Repara todas las energías que ha perdido durante el día. Bueno, me está complicando la vida. Sí, ya lo sé. Y cuando se levanta, dice, bueno, ¿qué desayunamos hoy? 8 horas durmiendo para levantarse para comer. Y bueno, tengo que reparar el físico. Es decir, señores, somos seres terráqueos y tenemos que vivir con y de la tierra. Y entonces a esta cuestión, de alguna manera, Silvio Gesell responde, necesitamos una tierra libre para todos. Y no entra a analizar este problema al detalle porque encuentra varios autores, entre ellos a Henry George, el norteamericano, pero no exclusivamente el norteamericano, que de alguna manera han enfrentado este problema y presentan soluciones. En cambio, a Gesell, quizás por su profesión, quizás porque vino justamente a la República Argentina, no sé, es probable, ¿no? Pero a Silvio Gesell lo que le preocupa es esto que es el billetito, esto que tenemos en la cartera, ¿no? Perdón que me dé vuelta y saca acá, pero yo creo que ustedes lo conocen. Esto. Este papelucho que son 1.000 pesos, que no sirven hoy por hoy para tomar más que 2 cafés en Argentina. Ahora, 1.000 pesos, hace unos años atrás, era no de una fortuna, pero considerable. Y no sé, creo que la semana que viene esto ya no va a dar ni para tomar un café. ¿Y qué es esto? Esto es moneda. Y Silvio Gesell está contra esto. Dice, señor, es buenísima esta idea. ¿Qué? La moneda. Usted con esto va a una churrasquería, pide un bife de chorizo y cambia la moneda por un bife de chorizo. Tiene hambre, sí, y no va a chupar la moneda. Usted cambia la moneda por el bife de chorizo. Ah, perfecto. Y así lo cambia por una camiseta o un viaje. De tal manera usted cambia monedas por cosas que otros han fabricado, que usted ni sabe cómo se fabrican, pero que son necesarias para la vida. Bueno, ¿y qué hace usted después? Bueno, cuando yo cobro el sueldo, si puedo, si cobro 1.000 pesos, pues no es nada, digamos 10.000 o 100.000, tomo 1.000 y los guardo. ¿Para qué? Porque los ahorro. ¿Y quién no trata de hacer eso? Está difícil. Pero si en vez de este billete colorado me dan uno verde, porque un cambio ya son dólares, y este ya no lo gasto tan rápido. Por las dudas que me pase algo, yo los dólares los guardo. Es decir, que lo ahorro. Y por otra parte, no estoy trayendo una novedad. Hay bancos de ahorro, depósitos de ahorro, especulación con ahorro. Es decir, Gesell dice, no, pero ¿qué hacen ustedes? La moneda es para que transite. Usted cambia moneda por bife de chorizo, está claro. Pero cambiar moneda por moneda y guardar la moneda de dormir, es que si yo guardo moneda de dormir, como van las cosas, voy a tener más poder de compra que hoy. Sí, pero ese no es el fin de la moneda. Y esto que plantea Gesell, dejando de lado la solución, pero que puede llamar la atención, es muy poco tratado en la actualidad. Teóricamente, en la práctica, y quizás por la inflación entre nosotros,
cualquier persona que recibe plata va y compra cosas porque este papelito tiende a valer nada con la inflación. Pero aún en la vida normal, este papelito no es para ser ahorrado. Entonces Hess dedica todo un esfuerzo para demostrar que esto es para cambiar cosas, servicios, pero no para ser ahorrado. Una lucha difícil, porque no es solamente las concepciones, sino la sensación de la inseguridad y mañana qué hago, gasto el dinero, no dinero, todo eso lo explica. Pero lo notable a mi juicio es la fortaleza con la que Hessel defiende estas ideas. Pero también hay que reconocer y poner la atención en la resistencia que estas ideas presentan. Porque cuando después de tantos años de prédica, escritura, por un momento, cuando se disuelve prácticamente Alemania después de la guerra del 14, en el 18-19, y llega a ser intendente o un cargo de esos en una ciudad alemana, 7 días está en el cargo. Porque no solamente que lo echaron volando, sino que además terminó preso y enjuiciado. Porque pretendía dar a la moneda ese sentido que yo le acabo de explicar, que sea nada más que un valor de cambio. Hago un resumen muy apretado, con el único propósito realmente Hessel era un atrevido en el recto sentido de la palabra, un hombre capaz de enfrentar una realidad que sabía que era adversa, pero que merecía ser, si no corregida, contemplada y entendida. Porque había cosas que le estaban haciendo, que nacieron y aparecieron en el mundo por parte del ser humano como correctas, pero por el cambio de circunstancias pierden sentido. Esto es algo que Hessel no lo dice, pero que uno lo advierte en la lectura de sus textos. Él se da cuenta de una cosa, que la vida humana del individuo y de la humanidad es un proceso constante. Otro que la evolución de Darwin, porque la evolución de Darwin también dice que esto que era una cucaracha, ahora es la cucaracha más compleja, y 25 millones de años, o 1.000 millones de años. Pero los seres humanos llegamos acá, somos unos bebés en la cuna, hay uno acá y otro allá, 2 bebés. Dicen las madres o las parteras, qué hermosas criaturas, qué bebé. ¿Y cómo se llama? Y le pusimos el nombre Albert Schweitzer. Y otro, a lo llamamos Al Capone. Obviamente que es una grosería mía, pero estoy diciendo, estos bebés están por hacerse. Cada vida humana tiene que hacerse, tiene que realizarse, y puede terminar como un benefactor de la humanidad o como un criminal de guerra. Entonces, eso de la sociedad que antes habíamos tenido más o menos en consideración es de un valor importantísimo, porque lo vemos todos los días y no nos damos cuenta. Yo hace 40 años que estoy tratando de aprender inglés y creo que lo aprendí. Ahora, el problema es que cuando voy a Norteamérica no me entiende nadie. Y eso que he hecho un esfuerzo tremendo. ¿Cuándo aprendí a hablar en argentino? No digo en castellano, en argentino. Porque yo creí que hablaba el castellano. Cuando fui a México, ¿no? Y empecé que las vidrieras ofrecían pija de todos los tamaños, dije, ¿de qué estoy hablando yo? ¿O qué habla estos mexicanos? Es que hay idioma mexicano. Cada idioma es un mundo. Entonces, nosotros creamos el idioma. Néstor, perdón, como nos quedan 20 minutos o quizás 15 minutos, disculpame la interrupción, yo quisiera también enfocar esto en Alberdi y en Vélez, para mucha gente que no ha tomado contacto con esto. Entonces, muchas gracias. Disculpa la interrupción, pero nos quedan unos 15 minutos para hablar de Alberdi y Vélez. Gracias. Me refiero al segundo, que el Menem era Menem. El primer apellido Alberdi. ¿El otro apellido? El otro, Vélez Arfield. Ah, Vélez. A ver si nos puedes hablar del dispositivo y de rentas de Alberdi. Bueno, muchas gracias. Los 15 minutos que quedan. Muchas gracias. Gracias por frenarme porque si no termino malo. Bueno,
Vélez Arfield, Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, su principal formador, es el fundador, digamos, el escritor de La riqueza de las naciones, Adam Smith, donde de alguna manera el principio de orden fundamental es la economía de mercado, en donde la economía tiene que estar a cargo de los particulares. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que poner 1, 2, 3, 4 fundamentos, cierra la puerta y se va a dormir a siesta. A la tarde revisa si se cumplieron los preceptos y nada más. Este es el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que representa, digamos, el liberalismo naciente con Adam Smith. Liberalismo lleno de defectos, que esto lo dejamos aparte, pero es una nueva corriente de pensamiento del ordenamiento económico que se establece en el mundo y que Alberdi lo toma como base y que se va a traducir en derecho positivo en la Constitución argentina. Pero no es Alberdi solamente. La primera manifestación de esto es la Asamblea del año 13, no la esclavitud. La segunda manifestación es la ley de Enfitencio de Rivadavia, no a la propiedad de la tierra. También que hay un pensamiento liberal que se va a cuajar en el pensamiento de Alberdi, insuflándolo en la Constitución. Muy bien, ahora la Constitución no pone todas las normas. Dice, díctese un código civil. El código civil es el código de las personas comunes. No es el código militar, el código de la gente. Bueno, esto lo va a redactar ¿quién? Llámenlo a Dalmacio Vélez Arfield. ¿Y quién es Dalmacio Vélez Arfield? Aquel joven que en los años 1826 estaba en el gobierno de Rivadavia y aprobó la ley de Enfitensi, por la cual no podía haber propiedad de la tierra. Alamador. Bueno, pero el cordobés había aprendido. Sostener estas ideas en la época de Rosas, en la época de los caudillos, era elegir el exilio. Así que realmente se acomodó los tiempos y cuando dijeron, don Dalmacio, redacta el Código Civil con todas las letras, él omite hablar de la enfitensis argentina y en su artículo 2503, en la nota del artículo 2503, dice, hemos preferido optar el derecho romano de propiedad. Una belleza. El derecho romano de propiedad. ¿En qué facultad de derecho no se enseña esa obra de arte que es el derecho romano de propiedad? Pero se oculta que el derecho romano de propiedad incluía la propiedad de la tierra y la propiedad de los esclavos. Y los dos vienen de la mano. El terrateniente es el dueño de la suerte de los peones, el dueño de los que no tienen tierra, el dueño de la suerte de los esclavos. Cuando rige ese derecho, que es el que rige entre nosotros, el de Vélez Arfield, no el de Alberdi, aparecen cosas que yo te lo traigo de frente, Carlos. La Villa Miseria. ¿Quiénes son la Villa Miseria? Son los que cumplen con el Código Civil, son los sin tierra. Y la Argentina tiene, ¿no?, un 13% de población sin tierra, y creciendo. Efecto del Código Civil. Entonces tenemos acá Alberdi y Vélez Arfield, son dos antípodas. Eso explica que cuando Vélez Arfield empezó a redactar el código, le envió una primera copia de su libro primero a Alberdi. Y Alberdi dijo, mira, esto no sirve. Hay una gran disputa silenciosa, corté. ¿Pero por qué no servía? Porque Alberdi venía de la Revolución de Mayo. Y Vélez representaba los intereses de los terratenientes. Y eso se consolidó. Y si hoy vemos esta realidad fracturada en la Argentina, que no es solamente villa y no villa, vemos a la sociedad argentina con un territorio de 2.800.000 kilómetros cuadrados, que en una población que fuera semejante a la europea, tendría que tener 300 millones de habitantes. Y la Argentina, sus habitantes, los tiene, perdónenme este gráfico que había preparado para ustedes, los tiene aglutinados. Aquí tenemos el Gran Buenos Aires, con una extensión de 13.000 kilómetros cuadrados, el 30% de la población, reunidos como piojos en costura. Que el puerto de Buenos Aires, que patín y patatán,
por supuesto, pero detrás de esto está el derecho romano de propiedad. Y nace de... Perdón, Héctor, se está viendo al revés, el gráfico se vio al revés. ¿Perdón? El mapa. El mapa se vio al revés, lo mostraste, por eso no lo pudimos. Espero que esté al derecho. Ahí está, ahora sí se ve. Perfecto. Buenos Aires, con la enorme población que la circunda. Tenemos 3 millones de habitantes en 200 kilómetros cuadrados, 14 millones de habitantes en 2.000 kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros cuadrados. Y después el país despoblado. ¿Quiere este otro? ¿Saben que este es el crecimiento de la burocracia? Esto es el crecimiento de los empleados públicos. Cuando no hay tierra libre, crecen los empleos del Estado. No es una ley así. Lo que sucede es que acá, ante las dificultades del Código Civil, ya en los años 1860, 80, en 1910, teníamos revoluciones agrarias, gente con problemas, los inquilinos, ley de inquilinos, dictadas en 1920. Bueno, ¿y esto cómo se solucionó o se buscó solucionar? Había dos opciones posibles, teóricas. Uno, el pensamiento alberdiano, digamos, y el otro, el pensamiento colectivista que estaba imperando en Europa. La idea de la planificación estatal de la economía. ¿Y qué quieren que les diga? Si Alemania se había vuelto nacionalsocialista, Italia fascista, Rusia comunista, España falangista, parecía que la solución era la planificación de la economía a cargo del Estado. Y entonces, tras el golpe de 1943, nace acá la idea que la economía argentina tiene que ser planificada por el Estado. Resultado de esto, en 3 años, del 43 al 46, se dictan 17.000 decretos leyes transformando el orden económico argentino, es decir, dejando la Constitución al lado. Y esto remata en que terminamos con la asunción del primer gobierno de Perón, que en términos lógicos, en una economía centralizada por el Estado, ¿qué es lo que hace falta? Como una empresa, hace falta un plan. Entonces, en el año 47 aparece el primer plan quinquenal. Y a partir de ese momento, la Argentina y los argentinos piden planes a los gobiernos. Ahora, claro, hacer un plan para todo es difícil. Y ese sistema lleva a la fractura a la sociedad. Los intereses se pelean entre sí. Los trabajadores, los capitalistas, los terratenientes, las empleadas domésticas, cada uno defiende su propio interés. Y esa fractura solamente se puede salvar emparchando con lo que se llama la burocracia política, la burocracia empresarial y la burocracia sindical. Y los tres se reúnen a gobernar. ¿Cómo se soluciona? Y cada año se llama elecciones y usted tendrá que elegir entre el negro, el amarillo y el rojo. Y ahí elegirá. Después se va a casa y sigue cumpliendo con la economía organizada por el Estado. Claro, cuando hay momentos de reflujo, de reacción, no de idea de cambio, de reacción para mejorar un poco las cosas, hay sus altibajos. Llegaron pseudos liberales y se van los pseudo fascistas y así. Pero el orden económico argentino hoy, establecido por la ley, es un orden económico dirigido por el Estado. Estamos pagando las consecuencias no solamente sociales, los conflictos sociales, este atraso de desarrollo. Decir que la Argentina debía estar poblada como en la densidad de la población que tienen sus abuelos. Yo diría, bueno, ¿quién no desciende de los barcos acá? Tomo la expresión del novelista argentino. Los argentinos descienden de los barcos. Ok, dígame, y en su país de origen, en España, en Italia, en Alemania, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrados hay? Y en Holanda hay 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pero la media. Y la media son 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, señor, si
Si usted sabe un poco de matemáticas, tome 2.800.000 kilómetros, multiplíquelo por 100 y le va a dar 280 millones de habitantes. Esos son los habitantes que tiene que tener su país, pedazo de imbécil. ¿O cómo lo cumple la Constitución, donde se invita a todos los hombres del mundo a poblar el suelo argentino? ¿Dónde está el gobernante que está invitando a todos los hombres a poblar el suelo argentino? No, el fenómeno es tan dramático que en vez de poblar todos los años, según la cifra que tengo ahora de este año, emigran 50.000 jóvenes argentinos para buscar en el extranjero el porvenir que acá carecen. Pero ¿cómo puede carecer de porvenir en un país donde para saber si hace frío hay que ver el almanaque? No nieva ni en la cordillera de los Andes. Hay río por todas partes. La pampa húmeda es toda negra. Pero realmente hay cuentos sobre eso, que parece que San Pedro dice al Señor, Señor, se le fue la mano, no te preocupes, lo voy a llenar de argentino. Ahora, no solo... Héctor, ¿vos crees que el orden territorial tiene que ver con ese resultado? Absolutamente. No es el orden territorial, Carlos, es el orden jurídico. Porque nadie compra un terreno aplicando la ley de Infitensi o el derecho checoslovaco. Es el Código Civil. Porque acá hay dos leyes fundamentales. Si tú compras tierra y no haces nada en ella, y alrededor tuyo todo el mundo edifica y prospera, tu tierra va a alcanzar y subir de valor. Y la gente compra especulando tierra, si puede. Y la otra es, no se te ocurra ahorrar en billetes, porque el billete pierde de valor. ¿Y qué es el billete? Título. ¿Y qué es el propiedad de la tierra? Título sobre la tierra. Entonces tenemos acá un juego dramático entre títulos. Títulos falsos por un lado y títulos falsos por el otro. No quiero detenerme en esto, pero quiero decir, vuelvo un poco al principio. Esto lo sabía muy bien Hessel. Por eso lo dio por terminado, por sabido. Y se dedicó a lo otro. Se dedicó con especial interés a ver qué función había que darle al dinero que no fuera la de ahorrarlo como los títulos. No. El dinero es para hacer cambio de mercaderías y de productos, no de tierra. ¿Y qué hace con el valor de la tierra? Y el valor de la tierra es el fondo público por excelencia. Hay cálculos, yo he hecho cálculos, que aplicando una recaudación de la contribución inmobiliaria, pero por favor, jóvenes, vayan a ver, si es que pueden verlo, cómo pagan la contribución inmobiliaria. Por empezar, está dividida en dos, el edificio y terreno. Por el terreno, vale 1 millón de pesos, pero figura tasado en 1.000 pesos. Y sobre los 1.000 pesos, paga 2 pesos. Sobre el edificio, el edificio de primera. ¿Cuánto construiste? 7 pisos, sonaste, más. Entonces la idea de la contribución inmobiliaria argentina es acapar el terreno y serás premiado. Edifica y te rompemos el lomo. Ahora, se quiere una imbecilidad mayor. Y bueno, pero yo no tengo la culpa. En los pueblos hay gente que no come vaca porque son sagradas. Y otros comen pingüinos, pero no sé por qué. Es decir, pasamos a una esfera de vida que yo no quiero incluir, pero usos, costumbres tienen valor. Entonces los argentinos no tienen una apreciación de lo que significa el valor de la tierra, que es el fondo público por excelencia. De ahí entonces, vuelvo a Hessel, que las ideas de Hessel son valiosísimas, pero supone una estabilidad en este punto que señalo, va de la mano, y él lo reconoce. Doy por sabido esto, me dedico a esto otro. El dinero no es para ahorrar, el dinero es para gastar. Bueno, que la idea de Hessel es buena, pero así también le fue, lo demostró cuando estuvo en Baviera, una semana. Porque las ideas buenas, como esta que yo estoy diciendo, son peligrosas. Son peligrosas. Esto que yo le digo a ustedes acá como amigos, lo sostuve en mi primera diputación en la Cámara de Diputados. Los periodistas estaban encantados conmigo, no por lo que yo decía, sino porque hacía alboroto. Pero ¿saben qué pasó?
Yo había llegado a diputado por Córdoba con 40.000 votos. Pensé que por el éxito que había obtenido en mi discurso, cuando fuera reelecto, ¡ja! Pobre de ellos. En la segunda vuelta saqué 20.000. ¿Tan mal me porté? No, pero había otro problema. El debate era entre radicalismo y peronismo. Y yo estaba fuera de juego. Muy bien, paro y a la bolsa. La segunda vez me presenté a diputado. Pero ¿saben qué sucede? Había cambiado el clima. Ya no era el problema de la tierra y el impuesto a la tierra. Ahora había muchachos que desaparecían. Desapareció. Se fue. Don Héctor, último comentario. Está muy bien lo que estás comentando, pero hay gente que está preguntando en el chat si una reforma fiscal podría resolver el problema de la ocupación de la tierra. Y realmente podemos simplificar el sistema de 175 impuestos a 5, basándonos en el impuesto a la tierra o la tierra libre de mejoras, como proponía Alberdi y Gesell, ¿no? Es decir, esta enorme carga impositiva que hay en la Argentina, si se puede modificar con una reforma del régimen de la tierra o fiscal como la que proponés vos y nos estás contando. Yo les quiero decir que, aparte de mi formación como abogado y otras formaciones, yo soy recibido del Otto Krause también. Y aprendí, cuando me dieron un hierro, dije, esto hay que doblarlo y hacer una herradura. Y me dieron un martillo y el hierro. Pero ¿sabes qué tuve que hacer? Lo tuve que llevar al Alfredo y calentarlo. No que yo agarrar el hierro y empecé a golpear. Empecé y el maestro me dijo, ¿por qué hace usted? Y quiero doblar el hierro. No, hombre, tiene que calentarlo. ¿Y cuánto tarde? Como 3 horas en la fragua. Entonces te respondo a vos. La idea es correcta, pero para modificar en la Argentina hay que actuar con sabiduría y con atención. Hay instituciones establecidas, hay organizaciones marcadas, hay costumbres acendradas. Entonces yo empezaría, si tuviera la posibilidad, que la veo remota, empezaría por hacer una sustitución de los impuestos más gravosos, supuesto impuesto a las ventas, impuesto al valor agregado, impuesto al consumo. Lo sustituiría por un impuesto a la tierra paulatinamente. Bajaría el impuesto al edificio, subiría el impuesto al lote. Más sencillo, mire la contribución directa, la daría vuelta. Los que se cobra el edificio, lo cobraría el lote. Los del lote se lo cobraría el edificio. Parece mínimo. Y sí, es tan mínimo como cuando un hombre se acuesta con una mujer. Es un esperma con un ovoide, nada. Pero después al otro ser. Entonces yo sería cauteloso en la reforma, porque hay que respetar los hechos constituidos. Perdón, no es que sea lerdo y reaccionario, soy consciente de lo trabajoso que son lograr las buenas costumbres, porque las costumbres son leyes en la sociedad. Escucho... Lo interrumpo para terminar los últimos 10 minutitos, 15 minutitos. Hay varias preguntas de parte de los gente que está conectada del otro lado de las redes. Y por un lado me preguntan sobre la reforma judicial y la reforma agraria. ¿No deberían solucionar el problema de base que generó Vélez Sarsfield? Esa es una de las preguntas que me hicieron. Voy a repetir. La pregunta, ¿cómo es, Julieta? La reforma judicial y la reforma agraria, ¿no deberían solucionar el problema de base que generó Vélez Sarsfield? Bueno, creo que no encuentro la conexión entre las preguntas. La reforma de Vélez Sarsfield, la idea de Vélez Sarsfield viejo, redactor del Código Civil, es la adopción del derecho romano de propiedad. Porque este derecho romano de propiedad, que es malo, pero se ajustaba a los intereses establecidos de los terratenientes constituidos. No hacía más que convalidar la posición de los terratenientes. ¿Y cómo podía pasar esto? Porque el país estaba despoblado. Entonces hasta el más ganso sabe que en esa época la tierra no valía nada. Esa extensión inmensa de tierra nuestra y 1 millón de habitantes, cualquiera que venía era propietario. Pero esta bendita costumbre de acostarse y tener hijos y traer migrantes, como ocurre siempre cuando se puebla el barrio, sube el valor de la tierra. Y las instituciones que se pusieron para comenzar, comenzaron a arruinar el país. Y entonces cuando hubo que rectificarla, hubo un gran debate acá en los años 20, 30 de esta rectificación. Solamente algunos diputados socialistas
se le ocurrió plantear bien la solución, pero se le cortó de cuajo dando la solución peor. Ante las dificultades de finanzas, se inventó los impuestos a los réditos. Por 3 años nada más, por 3 años. Fue la madre de los actuales 170 impuestos, todos los cuales tienen como hecho imponible el trabajo, la inversión y el consumo. No se puede inventar mejor sistema para ordenar un país. Bueno, tengo otra pregunta también que me pregunta Karina Menetei. Me pregunta, ¿qué opinas sobre la burbuja inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos? ¿Y qué piensa de la burbuja inmobiliaria que está pasando actualmente en China por la empresa Evergreen? Si tiene alguna coincidencia con las dos burbujas que tienen que ver con el mercado inmobiliario, ¿no? Acá tengo una mala noticia, no para ella. La mala noticia es que yo no sé chino, nunca estuve en China. En Norteamérica estuve pero dando unas clases en un estado, bueno, ¿no? Pero no puedo decir que conozco. Ahora, como soy un argentino raro, si fuera un argentino normal, ya me mando un discurso sobre la China y sobre Estados Unidos. Yo digo, no sé. De afuerita, me sospecho que tiene que haber recursos que pervivan. Es decir, tampoco el sistema chino liberal no nació de Adam Smith, nació de Mao Zedong. Es decir, empezamos con un sistema corporativo, pero yo no puedo juzgar. Me sospecho que eso puede estallar. ¿Pero estallar en qué sentido? No sé, porque estoy hablando de una civilización que aún todavía tiene una muralla de 5.000 años atrás. Entonces, ¿qué voy a hablar de los chinos? Bueno, ¿qué piensa de Estados Unidos entonces, de la burbuja especulativa, de la burbuja inmobiliaria del 2008? Perdón, yo hablo de geometría. Me pregunta la chica esta, ¿qué hace con las paredes de la cocina que le obtura la salida del humo? ¿Y qué sé yo? Yo hablo de geometría. Digo que el cuadrado de los catetos es igual que el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, ¿qué hace con la cocina? No sé. Bueno, tengo otra pregunta entonces. El artículo 2503 del Código de Vélez Sarsfield dice, ¿se ha replicado el nuevo Código Civil y Comercial que rige del 2015? Sí. Sí, el Código Civil de Vélez Sarsfield se repite en nuestro código. La institución está establecida, porque nuestro Código Civil, el que es dueño de la tierra, es dueño del valor creciente de la tierra. Ahora, la propiedad de la tierra se justifica para ser usada, para vivir, trabajar, etc. El valor que la tierra adquiere es un producto social. A mayor demanda, mayor valor. Y como producto social es capital social. Entonces, los réditos del capital social tienen que ser destinados a solventar el gasto público. Un moño, perfecto. Mejor no se podría haber inventado. Ahora, hace falta que los intereses sean doblegados y que los hombres de estudio vean el problema. Porque los hombres de estudio estudian los problemas argentinos. Yendo a Washington, estamos arruinados. Si piensan que la economía se estudia como la geometría, estamos arruinados. Cada país tiene su economía propia, obviamente vinculado con los demás. Pero esto es lo mismo que yo dijera, en Argentina la solución es prohibir el mate. Y bueno, lo único que acredito es que yo ando mal del mate, nada más. Acá el doctor Jorge Montenegro me pregunta, ¿por qué no se sabe de quién es la tierra desde el inicio de la vida independiente? Perdón, es la última, si la tierra es de... Dice, ¿por qué no se sabe de quién es la tierra desde el inicio de la vida independiente? ¿En la vida independiente? Sí. Bueno, yo creo que, diríamos, nadie piensa el aire que respira, a menos que le tiene la pileta y se empiece a ahogar. Ahí se da cuenta de la importancia de la respiración. Entonces, parece tan normal un hecho del ambiente en que uno está. Entonces, acá todo el mundo toma como normal y lo dice y lo comenta. Me compré un departamento que era una ruina, pero vos sabés que mejoró el barrio,
pusieron luz eléctrica, asfaltaron la calle, se pusieron los vecinos de primera, y ahora por menos del doble no lo vendo. ¿Pero vos qué le hiciste al departamento? Yo nada, ni siquiera lo visité. Es decir, está reconociendo que ese valor creció por el esfuerzo social. Pero en la costumbre establecida, esto no lo reconoce. Está bien, está mal. Se puede cambiar, no es fácil. No es fácil. Y menos fácil es si en algunas profesiones, y pongo a la cabeza, el abogado, el sociólogo y el economista hablan de pavadas respecto a la realidad. Estamos fregados. Porque yo me pregunto si alguien en un curso de Derecho ha escuchado decir la bondad de la ley de Fiteusi de Rivadavia. Si han hablado de Fiteusi, la locura de Rivadavia, cosas así que no se deben hacer, ya pasó. Nada, ninguna información. No hay un libro escrito sobre eso. Me refiero a un texto. Y lo mismo pasa en otra materia. Yo tengo una pregunta. No sé si me alcanza a escuchar. Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la reforma agraria de México no funcionó en el sistema de elegido? Porque es una reforma agraria a la violeta. Porque se ajusta, fíjate vos, para cualquier persona, reforma agraria es una cosa del campo. La ciudad no tiene que ver con la reforma agraria. Porque vos tenés que saber que las ciudades se edifican sobre las lunas. O sobre las nubes, no sé. ¿Escuchaste alguna vez hablar de la reforma agraria de la ciudad? No, eso no lo escuché nunca. Choclo. Reforma agraria es vaca. Es decir, tierra hay solo en el campo. Es claro, yo voy al campo y está lleno de tierra. Voy a la ciudad cuando hay tierra y mi señora se enoja. Dejate todo suyo acá. Perdón, yo no quiero hacer la crítica. Quiero reflejar un fenómeno de visión. Para los ciudadanos, el problema de la tierra no existe. Es un problema agrario. Entonces, la reforma agraria, que le entiendan eso. Entonces, se pelean por la reforma agraria. Y los campos, yo digo una cosa, ¿qué prefiere usted? Me dicen a mí, tengo un lote de terreno extraordinario, de 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea, a la Madosca. ¿Y dónde está? Vea, pasando las Malvinas, un poco, ni me hable. Ahora tengo otro, es una porquería. Es un lote que, por un resto que quedó de una propiedad, son 3 metros de frente por 4 de fondo. Pero sí, es un lotecito que quedó ahí. ¿Dónde está? En Corrientes y Florida. Ah, ¿cuánto piden? $2 millones. Nada más. Entonces, la tierra pasa a ser algo insignificante frente a eso. Es el valor de la tierra. Y ese valor de la tierra no lo hizo el dueño del terreno. Es el desarrollo de la sociedad. En fin, no quiero profundizar en esto, pero le reclamo que le pongan atención, porque en el propio lenguaje perdemos el problema. El que me pregunta qué hacemos la reforma agraria, yo sé que con buena voluntad ya está mirando chueco. Él me pregunta, ¿cómo me arreglo la nariz? ¿Qué le pasa? Tengo el pulgar derecho torcido. No, entonces no, andamos mal así. Perdónenme este lenguaje, pero tengo que dar puñetazos para que me entiendan. No sé si queda alguna reflexión más. Si alguno tiene alguna para hacer alguna pregunta más, que la puede dejar en el chat. O si quiere... La reflexión es esta. El tema que he tocado es el más importante que afronta la Argentina, pero es el menos considerado, no tratado. Ni siquiera se presenta con un problema. Mi actividad política me ha llevado a manejarme con muchos funcionarios y ministros de altísima categoría. Buena gente. Pero cada vez que yo le he planteado esta idea de tratar qué pasa con la tierra y su renta, y no ha entendido. Recuerdo un ministro de muy buena voluntad que me dijo, vea, hemos prohibido más la entrada de extranjeros, porque en este país no cabe nadie más. ¿Cómo que no cabe nadie más? ¿Y qué dice la Constitución? Bueno, es la Constitución de la época de Alberdi. Y no es de la época de Alberdi. Tenemos conviviendo el hacinamiento
Lo repito, el hacinamiento con el baldío. O a ustedes les cuesta mucho trabajo, no digo en los barrios, vayan por el centro. Hay lotes que están vacíos de 3, 4 años que demolieron y ahora están esperando que van a construir. No sé por qué, por distintas causas. Lo que yo sé es que el dueño de ese lote no pierde plata, porque su terreno aumenta. Pasan más colectivos, viene más gente, etc. No voy a repetirme, pero ese problema no se vive. La misión de los jóvenes es hacer vivir los problemas que no se viven. Yo repetiría acá la palabra de José Ingeniero. Es el desafío de la juventud. Ver lo que nadie ve. Héctor, hay otra pregunta. Me preguntan, ¿la valorización de la tierra debe socializarse y con ese impuesto debe reemplazar otro? Perdón, ¿me puede repetir? ¿La valorización de la tierra debe socializarse y con ese impuesto reemplazar otro? El valor de la tierra sí. La valorización es social. No hay nada que socializar. Es social. Ahora, el valor, hay algunos que lo llaman así, a mí no me gusta mucho el término, pero es ejemplificativo. El valor de la tierra es denominado capital social. Es el capital de la sociedad. Bueno, no es cuestión, una idea, las reformas agrarias son extorsivas, porque quiere agarrar de todo el capital social haciendo la tierra bien del Estado. Dejando de lado otras consecuencias, pero ¿qué hacemos? Sustituimos una millada de patrones por un solo patrón del Estado. Y entonces tenemos un comisario del pueblo que te asigna o no el lote. Por eso esas medidas son precarias y equivocadas. Es mucho mejor considerar el valor de la tierra como capital social y grabarlo. Ahora, chicos, esto es principalísimo. Si uno no tiene un catastro que registre los lotes de terreno, ¿cómo cuerno sabe los bienes públicos que tiene? Si uno, teniendo el catastro y llevando todo, que no hay acá en la Argentina, el catastro es por persona. Yo te he buscado un lote de Gustavo Jiménez, González. No, tiene que tener un inventario de lotes de terreno. Y ahí anotar el valor que va teniendo. Entonces, si yo tengo el lote del terreno identificado y tengo un personal que va registrando el valor del lote año a año, entonces se puede aplicar esta ley que yo digo. Pero ¿cómo voy a aplicar esta ley si la dictara? Si yo no sé dónde está el lote, qué valor tiene, pavada, algo más que discusiones. Es un tejido orgánico este. Tengo otra pregunta. ¿Qué opina del nuevo derecho de superficie? El derecho de superficie, ese derecho de superficie apareció en la caída del Imperio Romano. Porque no había derecho. Claro, no había derecho de superficie. En Roma era propietario y no era propietario. En los primeros años. Después de la guerra entre los sin tierra, con tierra, el imperio, la caída, en el siglo IV aparecieron derechos raros. La enfiteusis, el derecho de superficie. ¿Qué era eso? Y el propietario decía, ni voy al lote mío. Yo, si vos me pagás el alquiler del lote, podés trabajarlo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Te doy por 100 años. ¿Y cómo lo llamamos? Esto, derecho de superficie. Te arriendo la superficie. Y ahora en Argentina venimos a reproducir ese derecho ahora. Pero por favor. No es que esté mal, pero es la aceptación de todo el sistema de derecho romano. Déjense robar la paciencia. Miren el capital social que se ha acumulado sobre el terreno. Perfecto. A ver, hay una mano ahí levantada, ¿puede ser? Guillermo, ¿tiene una pregunta? Sí, no, quiero aclarar una cosita. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Que este es un problema que hay épocas en las que se ve. O sea, en el reino agrario de Francia, desértico, no había un metro de tierra para los franceses para vivir y trabajar, que es lo mismo que está pasando hoy. No como, pero yo tengo tierra, porque yo pertenezco a la generación del baby boom, y cuando yo era chico, vos te comprabas un traje y con el traje te regalaban un lote. Así, en Buenos Aires y en La Plata pasaba esto. O sea, la tierra no valía nada. Pero ahora está la jubilación, la generación de los millennials,
que seguramente pertenece Julieta Pérez, donde para conseguir un lote tiene que pagar $60.000, un lote más o menos. Entonces, ella está, o sea, con la generación del millennial, que ahora está rebotando y poniendo sus votos en otro lado porque se siente en una trampa, se empieza a ver el conflicto, se empieza a presenciar el conflicto. Entonces, ¿qué está pasando? En esta generación se está viendo lo que se vio en 1789 en Francia. Por eso estamos volviendo al tiempo de la revolución. Héctor Sandler no tuvo ningún problema para comprarse una casa. Con un 25% del sueldo se la compraba. Los americanos también se compraban la casa y el sueño americano era posible. Pero esta crisis inmobiliaria que está viendo es porque los grandes grupos de inversión compran casa a lo pavote para vivir de la renta, como hacían los tanos acá. Y las nuevas generaciones no tienen acceso a la tierra. Porque la vivienda no es el problema. Acá no es el problema de la cal, el hormigón y el cemento para hacer la casa. Ese no es el problema. Cualquiera en una villa construye 9 pisos. Pero el problema es el acceso a la tierra. Entonces, este problema que hace 10, 15 años que estamos con Sandler pregonando y nadie lo entiende, llegó el momento que se entienda y que sea visible para las personas de la generación de Julieta Pérez. ¿Por qué? Porque todos ellos están siendo víctimas de un derecho que los arruina y los empuja a primero irse a un departamento más chico y después separarse e irse a las villas. Y a la nueva generación directamente no pueden pensar en lo más mínimo que es casarse y tener una familia. Esta es la consecuencia. O sea, es un proceso autodestructivo total. Y está pasando acá, en Chile, en todas partes. Hasta que esto no se solucione, va a seguir creciendo la tensión de civilización, va a seguir la grieta, se generará guerra civil. Por eso en una charla que dimos hace como 10, 12 años, esto termina todo en guerra civil. Y yo no pensaba que en Chile iba a haber guerra civil, tampoco en Estados Unidos. Sin embargo, están todos en guerra civil, que se la ha frenado momentáneamente el COVID, pero la desigualdad genera violencia. Y la desigualdad se da por la falta de acceso a la tierra para vivir y trabajar. Nada más. Saludos, Héctor. Bueno, muchas gracias.